Esta palabra tiene como título en nuestra Biblia latinoamericana la transfiguración de Jesús. La leemos y la escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como una luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y la otra entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías ha de venir, pero para reordenar todas las cosas. Pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó. Y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y por esta santa palabra el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos permita ver la vida eterna. Vemos aquí una interesante palabra, interesante reflexión, una lectura muy distinta a la que quizás podamos encontrar en algunos otros lugares de la Biblia. La transfiguración de Jesús. Aquí pasaron algunos sucesos importantes en lo que vemos que esta gente, que los discípulos que acompañaron a Jesús, fueron solamente 3. Sabremos por qué solamente habían 3. También vemos a los discípulos asustarse en un momento. Tenemos que prestarle atención a esta palabra. También escuchó la voz de Dios en esta oración. Vamos a analizar qué pasó, por qué se escuchó la voz de Dios. Hablando con Jesús. Este momento es llamado la transfiguración, o sea, Jesús cambia su aspecto. Pues ese era el momento ya donde Jesús anunciaba su pasión allí
y estaba iniciando el proceso de preparación para lo que le venía. Dice la palabra que con él estuvieron Elías y estuvo Moisés en lo alto de aquella montaña. ¿A qué vino Elías y Moisés? Pues Elías y Moisés son los mensajeros de Dios, los que Dios utiliza para darle fuerza a Jesús en el momento que más lo necesita. Es igual que a ti y que a mí, en el momento que nosotros más necesitamos a Dios, pues Dios nos manda un hermano que nos da una palabra de aliento. Nos manda un mensaje de fuerza, un mensaje de ánimo, un mensaje de reconfortarnos, de ayudarnos, de animarnos a continuar con nuestra misión. A eso precisamente vienen a Jesús Elías y Moisés. Pero sabemos que Moisés había tenido una misión interesante con el pueblo de Dios. ¿Cuál era aquella misión? Guiar el pueblo de Dios para la liberación y después de salir de Egipto libre, conducirlo por 40 años en el desierto. Ya Jesús sabía que venía del cielo, desde donde estaba Moisés. ¿Quién era Moisés? Y Moisés era una persona apta para dar ese consejo, apta para reconfortar a Jesús. Cuando tú has cumplido con tu misión, cuando tú has hecho lo que Dios te ha mandado, cuando hay en ti esa de aquel hermano que está pasando por ese proceso, para que no sea otro el que vaya a ser contagiado por esta enfermedad, sino que tú, por buen corazón, por buena obra, te dediques entonces de paciente a enfermero. Así pasó con Jesús en aquel momento, así pasó con Elías. Elías había sido el hombre que tenía más poder sobre la tierra manifestado desde el momento de la creación del mundo hasta la llegada de Jesús. Y Moisés había sido el que tenía la más difícil tarea, que era la de acompañar al pueblo por el desierto y de liberarlo de aquel pueblo poderoso como era Egipto. Vean qué dos personas más interesantes le manda el Señor a Jesús. Le manda Dios a Jesús, a Moisés y a Elías. A uno le manda el poder, representado en Elías, que descendía fuego desde el cielo en el momento que él, óigame, cuando él decidiera, Señor, yo necesito fuego ahora, el fuego descendía desde el cielo porque Elías lo pidió. Porque Elías tenía el poder de la fe. No sé si por ahí conozcan ustedes algún programa que se llama, una página que se llama El Poder de la Fe. Elías, por el poder de la fe, hacía que descendiera del cielo fuego. Hacía que Dios manifestara en él todo cuanto él le pidiera. Entonces nos muestra el poder en Jesús. El poder de Elías era el último que había hasta que llegó Jesús. Pues el poder de Jesús superaba todo aquello cuanto había podido tener algún profeta.
maravilloso. Moisés tiene que venir a entregar ese poder. Moisés tiene que venir a mostrarse y decir, ya no soy yo el obediente, el que cumple con la misión que Dios me encomendó. No, hay alguien que viene a superarme. Nosotros también tenemos que a veces entregar algunas cosas. A veces nosotros tenemos que entregar ese ego que llevamos dentro. Cuando hay alguien que ya es su momento, nosotros también debemos prepararnos para entregar. Elías entrega el poder, Moisés entrega la obediencia. Jesús recibe todo eso y nosotros ¿qué entregamos? Si a nosotros nos nombran como presidente de una junta de vecinos y hasta que no nos morimos no queremos salir de ahí. En todos los países del mundo ya casi han tenido que quitar la reelección porque todo el que llega ahí cree que tiene que gobernar hasta que se muera. No queremos entregar. Que si hay un hermano que predica todos los días o todas las semanas y que lo invitan todos los años a un retiro, ya se invitan otros, se siente mal porque el que iba siempre era él. No queremos entregar ni eso. Que si llevamos siempre un hermano para que canten las prédicas y en otro momento invitamos otro, se nos sienten mal. Es momento de entregar. Aquella gente obediente, pero aquella gente poderosa entregaron a Jesús sus legados. Y hoy son recordados con fe. Pero dice la palabra que Jesús cambió su rostro, cambió su aspecto, que fue brillante su rostro, que fue precioso. De Jesús, pero algo tiene que verse, que nosotros hemos cambiado, decirle, oye, pero el hermano era odioso y ya se ríe. Ay, pero la hermanita no hablaba con nadie y ya saluda. Algo tiene que notarse en el cristiano que recibe un toque de Dios. Sabemos que en ustedes se nota. Pero estoy diciendo para que cuando vean a alguien, pues lo identifiquen lo que ha cambiado y se lo resalten y le digan, wow, hermano, pero qué bien, lo veo sonriendo. Hacía tiempo que no lo veía sonriendo. Eso motiva a seguir haciendo las cosas bien. Cuando motivamos al otro, cuando le mencionamos lo bien que está haciendo. Entonces, vemos aquí que vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Hermano, mucha gente dice, no, yo no creo en los santos. Esa gente están todos muertos, o van a resucitar después No, el que se murió se jodió. Hermano, católico, hermano cristiano, hermano también de fe, hermano evangélico que creen en la palabra. Nos dicen, no, es que el Señor vendrá un día para resucitarnos a todos. Y todo aquel que ha muerto ya está descansando. Sí, pero si están descansando, ¿cómo están estos dos individuos que vienen a hablar con Jesús aquí? Esa gente tienen que haber ido ante Dios, que pudieron venir a donde Jesús. Entonces, quien diga lo contrario, está contrario a la palabra. Es cierto. El Señor vendrá con gloria, nos juzgará. Dice la palabra que a vivos y muertos habrá personas en el proceso. Pero también hay santos.
está ahí. Que si les permitió a aquella gente estar presente con Jesús, ser visto por aquellos, ¿verdad?, por aquellos discípulos, entonces realmente estaban ahí. Existe la santidad. Debemos motivarnos. La motivación de la santidad debe estar ahí. Debemos creer que al igual que Elías, que al igual que Moisés, no vamos a tener que esperar nada para llegar a Dios, sino que en el momento de nuestra partida Él nos estará esperando. Oye, ese proceso a ti no te toca, te dirá Dios, no. Ven para acá, mi hijo, que tú lo has hecho bien, que tú has tratado a los demás con amor, que tú has colaborado. ¿Por qué te voy a tener ahí? En lo que nosotros llamamos purgatorio, en ese limbo. Sí, vendrá un proceso para aquellos que estén ahí, de acuerdo a lo que entiendo yo. Pero eso es lo que el Señor quiera. Lo que el Señor quiera, por misericordia, inmediatamente llamarlo a su reino, pues llegarán. ¿Quiénes somos nosotros para estar atajando gente? Dice la palabra, Pedro tomó la palabra y dijo: estamos aquí, si quiero levantaré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Hermano, Pedro estaba asustado, me parece. Pedro inmediatamente ve esto, quiere formar 3 tiendas para quedarse ahí. Es que Pedro se sentía bien, hermanos, en ese lugar. Debemos sentirnos bien cuando encontramos la gracia de Dios. Tenemos que sentirnos orgullosos. Tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que pedirle al Señor que nos permita quedarnos con Él. Fíjate que este hombre quería hacer 3 tiendas, 3 casas. De tan agradable que era aquel lugar y esa situación que... Pero el sábado en la noche ya no quería que amaneciera, pues me estaba encontrando un poquito cómodo en la situación, ya me estaba divirtiendo. El Señor estaba trabajando en mí. El domingo por la mañana yo tenía un desencanto fuertísimo porque ya me iba para mi casa. Oiga, para donde la gente que yo quiero, para donde mi familia, que soy loco con ellos. Pero no quería despegarme de aquel lugar que me estaba dando tanta paz. De aquel lugar que me estaba ayudando a superar todas aquellas cosas que yo creía que no podía superar nunca. De aquel toque que el Señor me estaba dando. Así mismo, hermano, yo te voy a invitar al próximo retiro que tengas la oportunidad de ir. No te quedes en tu casa, motívate. La gracia que se recibe cuando uno está cerca de Dios no tiene comparación. Al igual que Pedro, yo no quería salir de aquel lugar. Si yo hubiese podido hacer una casa en Fusimaña, con una choza en Fusimaña, como la quería hacer Pedro aquí, pues también lo pienso, pues. Era un momento maravilloso. Así se siente el que está cerca de Dios. En el momento que estamos orando, que está pasando una oración, que estamos en un grupo, que estamos en un retiro, que estamos incluso en la iglesia, no queremos que pase la misa. ¿Pero por qué? Es porque nos hemos dejado tocar. Pedro se dejó tocar en este momento. Tenemos que dejarnos tocar. Tenemos que permitirle al Señor que actúe en nosotros. Que tomarle cariño a la tranquilidad. Que sentirnos cómodos en la oración. Eso es lo que pasó con Pedro. Con Pedro, ese introvertido, ese
pero llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántate, no tengan miedo. Ellos se levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Hermanos, hay que estar preparados para seguir los caminos de Dios. Hay que estar preparados para ver cosas. Cerca de Dios pasan cosas. En esos retiros de liberación, en esa misa de sanación, hay que estar preparados para cualquier cosa que uno pueda ver. Aquella gente escuchó esa voz en la montaña y se tiró al suelo. Gente viendo a Jesús multiplicando 5,000 panes, multiplicando 4,000 panes. O sea, 7 panes a 4,000, 5 panes a 5,000. Estaba bien impuesto a ver el Señor sanando ciegos, paralíticos, cojos, epilépticos. Estaba acostumbrado a ver a Jesús obrando, pero no aguantó esa voz. ¿Pero por qué podemos aguantar ver y no podemos aguantar oír? Es que la mayoría de las veces que escuchamos algo viene para nosotros. Nosotros podemos ver para el otro. Pero si tú lo escuchaste, ¿por qué tiene que tocarte a ti también? Cuando vamos, por ejemplo, a una misa de sanación, vemos a alguien levantarse de una silla de ruedas, pues nos alegramos por lo que pasó. Lo vemos y lo vimos. Estamos palpando el milagro. Nos asombramos, claro que sí. Pero cuando escuchamos una palabra que viene para nosotros, hay alguien que se levanta de una silla de ruedas, que está sano esta noche. Oye, yo me imagino que vamos a temblar. No es lo mismo ver. Este es mi elegido. Escuchen. Está hablando con Pedro. No es con Jesús. Jesús sabe que Él es el Hijo de Dios. No es con Moisés. Moisés sabe. Moisés sabía que vino. Con Elías mucho menos. Es con Pedro. Es con Juan. Es con Santiago. Los que están ahí. Ellos no se tiraron al suelo por lo aguda, lo bonita, lo fuerte o lo que sea que tuviera aquella voz. Ellos se tuvieron tirados en el suelo porque el Señor, porque Dios le hablaba a ellos. Hermanos, la palabra, cuando la palabra de Dios directamente se dirige a ti, oye, no hay forma de quedarte de pie. No hay forma de no tener miedo, de no temblar, pues es el propio Dios que sacó su tiempo para hablar contigo. No es para que nos creamos la gran cosa, no, es para que veamos lo importante que somos para Dios. El amor que tiene Dios Todopoderoso por nosotros, sus insignificantes hijos. Pero el Señor es misericordioso, es grande, nos ama, dio su único Hijo por ti, por mí. Y no a pesar de todo eso que ha hecho por nosotros, también nos dirige una palabra. Al igual que Pedro en aquel momento, que Santiago, que Juan, hoy tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando cambiamos, cuando tenemos la claridad de que el Señor nos está hablando a nosotros, ¿para qué devolvernos? Dice la palabra, pero Jesús se acercó, los tocó, les dijo: levántense.
pesante, que no podemos ver más nada que no sea el rostro de Jesús. Que cuando nos levantemos de esa enfermedad no veamos más nada que el rostro de Jesús. Que cuando paguemos esa deuda no veamos más nada que el rostro de Jesús. Que cuando los hijos hayan cambiado de esa situación, que veamos el rostro de Jesús. Que creamos que Jesús fue quien lo hizo y que lo va a seguir haciendo. Que esta noche tengamos el valor de decirle: Señor, yo quiero levantarme, pero es solo verte a ti cuando me levanto. Levantarme de esa depresión, levantarme de esa ansiedad, de esa situación económica, de esa deuda, de ese desempleo. Pero cuando yo me levante, Señor, agarrado de tu mano, solo te miraré a ti. Cuando yo tenga ese toque, Señor, que es tuyo, cuando yo tenga mi victoria, Señor, dada por ti, pues solo te voy a mirar a ti. Solo te voy a agradecer a ti, Señor, lo que estás haciendo. Eso es lo que nos dice esta palabra aquí. Levantarnos a mirar a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Hermanos, lo que pasa es que la palabra de Dios había dicho que Elías tenía que regresar a aquel pueblo. Dice Malaquías 3:23 que primero vendría Elías. También Siracide de 48:10 nos habla de que Elías vendría, de que pasaría. Juan, que Jesús se refería a Elías, a Juan el Bautista. Los discípulos supieron que Elías era el que venía a organizar todo. Lo que pasa era que ellos estaban esperando un nuevo Elías que descendiera a fuego del cielo otra vez. Un Elías que levantara a los muertos. Un Elías que manifestara la fuerza de... Óigame, Elías no era un picochito, ¿no? Elías era un tipo que si iba a un escuadrón del enemigo a buscarlo, él descendía a fuego del cielo y quemaba 100 hombres ahí mismo. No era que era para juntar el anafe, no, que él descendía a fuego. Muchas veces era para tomar venganza, para ser drástico. Esta gente estaba esperando un Elías con esa misma visión del poder. Pero el poder de la conversión que tenía Juan el Bautista era el más grande poder que se había manifestado con amor. Y no hizo ni una sola curación. Juan el Bautista fue el profeta más grande, nacido de mujer, dice la palabra. En Mateo 11:12 me parece, 11:11. Pero no hizo ningún milagro. Pero fue el que más trabajó para la obra de Dios. Todo aquel que escuchaba una prédica de Juan el Bautista se bautizaba y se autoproclamaba nuevamente hijo de Dios. Y seguía buscando gente para el reino de Dios. A veces nosotros andamos buscando predicadores
que el que sana 10 de los riñones, de los pulmones. No estoy diciendo que eso no es importante, no. Está salvando el cuerpo. Pero si cuando tú escuchas la palabra de Dios, porque un predicador, porque un presidente de asamblea, y respeto para ellos que están conectados ahí, algunos, un padre, párroco, un obispo, un predicador cualquiera, hasta un hermano evangélico que esté predicando, y si usted logra la conversión,